Querido Gonzalo, tenemos pendiente que me expliques cómo fue el proceso de creación del casting de Remando al Viento, porque es una película que no solamente es brillante a nivel cinematográfico, sino que además dio lugar a la creación de la gran figura que es el actor inglés Hugh Grant. De hecho, fue Gonzalo Suárez quien descubrió al actor y también a Elizabeth Hurley en una de las primeras ocasiones en las que además ambos actores interpretaron juntos. Ven aquí. ¿Entonces ya no quieres ser actriz? Solo para ti. En realidad lo que nos estamos centrando es en la vida de Mary Shelley, de la escritora que creó Frankenstein, en una noche en la que los astros se unieron, muy del gusto de Gonzalo, para que naciera la fantasmagoría. Tanto ella como Lord Byron, interpretado por Hugh Grant, y otros amigos escritores se reúnen en Ginebra para tener una noche con una sesión extraña de la que salen los mayores fantasmas de todos los escritores. No solamente eso, sino que además esa noche también nace Frankenstein, para desgracia de su autora, porque llega un momento en el que abjura de él, porque comienzan a sucederle pequeños acontecimientos que van derivando en grandes tragedias, y esto acaba achacándolo a la presencia de esa criatura que se le presenta. Las premoniciones que tiene Mary Shelley a partir de escribir Frankenstein son constantes, y también los sucesos luctuosos, del mismo modo que también le suceden a Lord Byron. ¿Y esto cómo lo codifica Gonzalo Suárez? Bueno, de una manera muy sencilla, y es a través de una complicadísima puesta en escena y también una dirección fotográfica que imbrica la ficción con la realidad y que realiza planos absolutamente memorables, como el de la criatura con el niño, que remite a Frankenstein de 1931. William. ¿Cómo te llamas? William, señor. Además, Gonzalo Suárez tiene la peculiaridad de no utilizar guión técnico. Para que nos entendamos, es que el equipo técnico no sabe cuáles son los planos que va a utilizar. Él llega a la localización y descubre dónde quiere poner la cámara. Eso implica muchísima mayor dificultad, de hecho no es habitual, pero así encuentra la inspiración y también los mejores planos. Es una manera espléndida de poder ver y también disfrutar una película que llevó 6 premios Goya, entre ellos a Mejor Director y también Mejor Director de Fotografía para su hermano Carlos Suárez. Por lo tanto, Gonzalo, pongámonos en pie y pidamos a los demás que también lo hagan, porque estamos ante una de las mejores películas de la historia del cine español y también una de las grandes películas que tiene éxito internacional.